Padre Celestial, Señor amado, damos gracias por esta oportunidad, Señor. Damos gracias por la responsabilidad que ahora delante de ti asumimos, Señor, al abrir tu palabra. Señor, te rogamos que nuestros corazones, Señor, estén listos, ya dispuestos para escuchar tu verdad. Y no solamente escuchar tu verdad, Señor, sino vivir tu verdad. Te ruego, Señor, en esta gran responsabilidad que nos estás entregando como iglesia y a la vez como tus hijos amados, Señor. Individualmente presentaremos, daremos cuentas delante de ti, Señor, ante el tribunal de luz, de lo que ahora debemos ser, de lo que ya sabemos y de lo que ahora debemos ser para luego vivirlo, Señor amado. Te doy las gracias por tu palabra a través de Romanos, de Génesis y de Primera de Corintios, donde hemos aprendido, Señor, a entender la relación que tiene Cristo como el postrer Adán y la iglesia como la esposa y el cuerpo. Te doy las gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús por tu verdad, ahora expuesta. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos. Muy bien. Entonces, vamos a Efesios 1:15. Siempre hemos empezado con Efesios 1:15 al 23. Es el texto donde arrancamos, por decir así, el estudio, porque ahí es donde Pablo comienza a hablar de algo que desarrolla a través de todo el estudio de Efesios. A través de todo Efesios, Pablo comienza a hablar no de manera oculta ni usando conceptos misteriosos o gnósticos que solo aquellos elevados en un conocimiento real con Dios pueden alcanzar. Eso no es así. Es una verdad que está declarada para todos aquellos que hemos creído en él. Entonces, el más humilde hasta el más sabio de los hombres en Cristo Jesús, podemos entender esta verdad. ¿Cuál es esta verdad? Lo que dice en Efesios capítulo 1:15 al 23. Esa era la oración de Pablo y volvemos a repetirla solo como para tener una idea de dónde vamos a avanzar. Porque la oración de Pablo era que el Padre de Gloria nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del dos, que alumbrara los ojos de nuestro entendimiento, ¿cierto? Para que sepamos qué, cuál era la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia y los santos, dos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Por qué? Porque según la obra o el obrar de alguien que operó en Cristo y ahora opera en nosotros, dice en Efesios 1:15-23, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Ahora, él termina el texto en Efesios, los últimos versos, diciendo la razón del por qué él dijo todas estas cosas. Dice que aquel que obró en Cristo resucitándole los muertos, ¿verdad? También está operando, lo dice más adelante en Efesios 3:20, en los que hemos creído en él, ¿cierto? Y dice que sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, él entregó todas estas cosas o son propiedad de él porque él es el creador, lo dice en Colosenses también, capítulo 1. Dice también que él sometió todas las cosas bajo sus pies, verso 23, y lo dio por cabeza, verso 22 y 23, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí está una verdad de Dios, hermano, revelada. ¿Saben qué es lo que a mí más me llena de temor, hermanos? Que conociendo esta verdad, no la hayamos entendido para vivirla. Porque realmente esto no es algo que haya estado escondido ahí en Efesios, que de un momento a otro apareció. Siempre estaba ahí. Siempre el propósito de Dios es que conozcamos de Él, obviamente, y vivamos de acuerdo a lo que Él quiere obrar en nosotros o está orando. Y Él comienza orando, y lo hemos visto ya en 4 versículos, en cuatro textos, llamémoslo así, que relacionan a Cristo como el postrer Adán, y obviamente quien está detrás, aunque no se menciona, pero en otras partes de la Biblia sí se menciona a la iglesia como la esposa, pero también como el cuerpo. Estamos aprendiendo, hermanos, a vernos o a entender, válgase las redundancias, que la iglesia del Señor es un cuerpo. Después de que veamos el proceso de Marcos capítulo 6, donde hablamos o el Señor va enseñando sobre la multiplicación de los panes y qué significa eso en el servicio, vamos a empezar a ver la iglesia con cuerpo, otras cositas más, pero ya con la función de los dones. Mira el Señor cómo está encajando todo. Con caballeros comenzamos a ver los dones y su función en el cuerpo de Cristo. Más adelante ya de manera como estudio
Vamos a ver los dones, qué significan los dones, para qué se aplican los dones, cuál es el don que tiene usted, mi amado hermano y hermana, y cómo lo está aplicando el cuerpo local, que es la iglesia. Todos tenemos esa responsabilidad. No se admite, no es normal, no sería de honra para el Señor que creyentes de años ya en la fe les pregunte uno, ¿cuál es su don? No sepa ni siquiera por qué el Señor los ha puesto en un punto específico del cuerpo de Cristo. Mis amados hermanos, debemos entender, mis amados hermanos, verdaderamente el propósito por el cual el Señor nos tiene aquí. Entonces, vimos textos en Génesis capítulo 2 y 3 que habla de las consecuencias de la caída y la promesa de restauración, Génesis 2 y 3. También vimos en en Romanos capítulo 5, versículo 15 al 21, ¿cierto? Vimos también eso cuando habla de la iglesia como cuerpo y esposa de Cristo, a la iglesia como esposa y cuerpo de Cristo, en la abundancia de gracia del don de Dios y el don de justicia. Eso está en Romanos 5, 15 al 21. Después pasamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 28, donde habla que la iglesia es vivificada. Vamos a Corintios, yo tengo acá en Efesios, pero voy a ir a Corintios porque aquí esperamos hoy terminar, si la voluntad de Dios lo permite, hoy terminamos. Entonces estoy haciendo un rápido resumen porque, hermanos amados, debo reconocer que obviamente en el liderazgo tenemos esa responsabilidad. Espero y ruego, yo sé que sí, solo lo doy como ilustración en mi texto de lo que estoy diciendo, que tanto el hermano David como en el caso mío y los demás que ejercemos de alguna manera un liderazgo y ministerio en la asamblea local, entendamos con responsabilidad eso que estamos aprendiendo, porque la tarea del maestro es enseñarlo, pero no solamente quedar ahí en enseñarlo, hay que vivirlo o llevar a las ovejas a que lo vivamos. Esa es la idea, ¿no? El Señor va a estar obrando de manera individual en cada uno de ustedes. Yo sé que lo está haciendo, pero también obra de una manera personal en los que enseñamos, porque es una carga espiritual y a la vez tremenda delante del Señor entender estas cosas y no puedo hacerme como el que no escuché, no vi y no oí. No vi, no escuché, no entendí. Ya tengo una responsabilidad delante de ustedes y delante del Señor y ese va a ser en realidad mi enfoque en el ministerio. Cómo funcionar como un cuerpo. Y eso lo vemos entonces, estamos viéndolo a través, ya llegamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 28. ¿Cómo la iglesia se sujeta? ¿Qué texto vimos ahí? 2 Corintios 5, 18 al 20. Yo les envié por el interno el borrador, las notas de este estudio. Ustedes lo pueden leer ahí. Quiero que entiendan una cosa, hermanos. Ahí está el texto, el bosquejo de todo el estudio, para que entiendan cómo es la línea que estamos siguiendo para comprender esta verdad que estamos ahora conociendo, la iglesia como un cuerpo. Y en 2 Corintios 5, 18 al 20 dice que todo lo que esto proviene de Dios, dice el texto, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio o el servicio. La palabra ministerio tiene que ver con servicio, donde sería diaconía, servir, ministerio, menos que eso lo vamos a ver también. Hay diversidad de dones, que el Espíritu es el mismo, lo vimos con los caballeros. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que es todo en todo es el mismo. O sea, hay tres efectos de la Trinidad de Dios trabajando en la iglesia para que entendamos los dones, los ministerios y las operaciones o los efectos de esos dones en el cuerpo local y cómo funciona. Y dice que aquí que nos dio el ministerio de la reconciliación. Y también dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Eso es todo, está en Romanos capítulo 5, perdón, 1 Corintios 15, 20 al 20. Ahí vamos, ¿no? Porque la iglesia, como esposa y cuerpo, representa la autoridad del Hijo. Dice aquí en Corintios, es embajadora y tiene el ministerio de la reconciliación. ¿Dónde dice esto? Pablo lo menciona, lo recalca, lo resalta, lo recuerda en Efesios 5:32. Grande es este misterio. Yo lo digo con respecto de Cristo a la iglesia. O sea, para interpretar esto, hay que interpretarlo a la luz de esta palabra o esta frase que dijo Pablo en Efesios 5:32. Entonces, la iglesia es administradora. Dice en Primera de Pedro también, dice que somos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿cierto? Tenemos responsabilidades, hermano, de dar testimonio en sujeción y obediencia
aquel que es nuestra vida, nuestra gloria y nuestro Señor. Por eso pasamos ahora, el último texto es 1 Corintios 15, desde el 42 hasta el 44 o hasta el 50, sería ahí para terminar. Vamos a ver si lo logramos. Y si no lo logramos, pues en la gloria, en la voluntad del Señor, ustedes tienen las notas ahí y van a ponerse al día, porque lo próximo que vamos a empezar a ver es Marcos. Vamos a volver a Marcos un ratico para entender, no es desligarnos del hilo de Marcos, porque Marcos también está hablando del servicio y va a hablar de la maravillosa provisión del Señor cuando alimentó a 5,000, y vamos a ver algunos conceptos que el Señor nos va a enseñar a través del estudio de Marcos. Entonces, 1 Corintios 15, 42, 44. Hermanos, en el texto es el verso 45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, o sea, Cristo, espíritu vivificante. ¿Y quién está detrás del postrer Adán? La iglesia, ¿no? Por eso lo relacionamos. Pero para entender este verso 45, vamos al contexto, vamos a lo que está delante y lo que está atrás. Eso nos ayuda a entender qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña? En el verso desde el 42 al 44, nos dice, cuando usa el término así también, quiere decir de igual manera o las mismas condiciones van a ser exigidas para que esto se cumpla. O sea, las mismas condiciones van a cumplirse en la resurrección de los muertos, las mismas condiciones van a cumplirse en el hecho de que el postrer Adán ahora es un espíritu vivificante. Y eso lo vemos desde el verso 42 hasta el verso 50. Ahí está todo clarito. ¿Qué nos enseña el verso 42 y 44? ¿Cómo en la iglesia, como esposa y cuerpo de Cristo? Y vimos 4 palabras, ¿cierto? 4 posiciones. No olviden, hermanos, quiero recordarles, no olvidemos, siempre hay que estar recordando en nuestra mente y a través de la escritura nuestra condición posicional y nuestra condición progresiva, ¿no? Recuerden eso. La iglesia posicionalmente está sentada en lugares celestiales en Cristo. Eso dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Pero también tenemos una condición posicional, una condición progresiva, que es lo que estamos viviendo. Bien, la iglesia como esposa y cuerpo de Cristo va a mostrar 4 realidades. 1, la incorrupción. 2, la gloria. 3, el poder. 4, la espiritualidad o que somos espirituales. Esa es la idea. Entonces vimos unos versos, yo los mandé en las notas. La iglesia como la iglesia de Cristo es incorruptible por la resurrección porque Él pagó, Él redimió a su pueblo. Eso está en Efesios 1, 7 y el verso 20. Segundo, la iglesia de Cristo es incorruptible, o sea, no pasará, no morirá, digámoslo así, ya no pasará por corrupción gracias al postrer Adán, por la resurrección, porque es llamada la novia de Cristo. Eso está en Efesios 5, 26 y 27. La iglesia de Cristo es incorruptible por la resurrección, porque no está sujeta ni a la muerte, ni al pecado, porque tiene la vida y la justicia de Cristo. Por eso el apóstol Pablo enseña muchas veces, dejen, abandonen, hagan morir en Colosenses, en Efesios, en Gálatas y en Gálatas también lo dice, hagan morir, no vivan en el espíritu, no vivan según la carne, porque la iglesia ahora, hermano, dice Romanos 5, 18, que gracias a él, postrer Adán, vino a los hombres la justificación de vida. Muy bien. Quinto, A, B, C, D, E. Quinto, la iglesia de Cristo es incorruptible por la resurrección porque es participante de la naturaleza divina. Eso nos da una garantía, hermanos. Eso está en 1 Juan 3, 1 al 2. Los textos están acá. Amados, dice Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. 1 Pedro, 2 Pedro también dice que somos participantes de la naturaleza divina. 1 Corintios 6 dice que nosotros somos templo de Dios. Efesios capítulo 1 dice que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso nos hace ya participantes de la naturaleza divina. Y por eso llegamos a ser incorruptibles o somos incorruptibles. La iglesia de Cristo es incorruptible por la resurrección de Cristo porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué más vimos acá? La iglesia de Cristo es incorruptible por la resurrección porque Él venció a la muerte, al diablo
y nos ha dado el poder de participar de su victoria. Eso está en Efesios 1, 20 y 22. Ahí están los textos. Y por último, la iglesia de Cristo es incorruptible por la resurrección, porque Él ha garantizado, hermanos, nuestra resurrección futura y nuestra transformación a su imagen. Primera de Pedro 1, 3, 4, Efesios 1, 18 al 20, Primera de Juan 3, 2. Desafortunadamente no, yo quisiera cambiar la dinámica del estudio para que los que están aquí presentes puedan de alguna manera ser más participativos, mis amados. Pero cuando llegue el momento, ya podemos cambiar el orden y ser de una manera, yo organizar eso de una manera más participativa los que están aquí, para que vayan dando también en su sabiduría lo que el Señor les ha revelado en un estudio personal, cómo enriquecer el estudio bíblico aquí ya de manera presencial. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la otra palabra? Gloria. No solamente la iglesia es incorruptible, sino también es gloriosa. Entonces, la iglesia es gloriosa de dos formas o de cuatro formas. Pues ya las conté, cuatro formas. La iglesia es gloriosa, ¿verdad? O es el reflejo de la gloria de Cristo. ¿Y cómo muestra la gloria de Cristo? En la unidad y en la diversidad. Eso está en Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4:3. Por ejemplo, Efesios 4 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En Colosenses 3:14 dice, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Eso es lo que nos hace a nosotros mostrar gloria, en verdad. No lo hacemos de una manera voluntaria en realidad. No amamos de manera voluntaria, por decirlo así. Si no amamos, si no tenemos unidad, porque el Espíritu del Señor está orando en nosotros. De lo contrario, habría división, discordia, no existiría la unidad de la iglesia, porque por naturaleza, aunque tenemos una naturaleza divina, aún estamos luchando, mis amados hermanos, con esa naturaleza que aún pelea. Hermanos, nosotros vamos a tener que dar mucho de nosotros, sometiéndonos al Señor, dice también en Santiago 4 y en Santiago 5, sometiéndonos al Señor para que Él pueda hacer su trabajo con una manera perfecta y mejor. Si no nos sometemos, está en Romanos 12, si no entregamos cada día nuestro ser al Señor, Él no va a poder actuar de una manera efectiva. Por eso dicen 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, dice el Señor, no Pablo, y que no haya entre vosotros ni divisiones, sino que estéis como perfectamente unidos en una misma mente y en el mismo parecer. De esa manera mostramos la gloria del Señor. Segundo, la iglesia refleja la gloria de Cristo en el amor y el servicio. Filipenses 2, 3 y 4 también lo dice. Tercero, la iglesia refleja la gloria de Cristo por medio del evangelio. Estamos llamados a proclamar el evangelio. El evangelio se declara de muchas maneras. O vamos afuera a hablar el evangelio o vivimos el evangelio. Y la gente cuando ve que vivimos el evangelio van a querer conocer el origen de nuestro evangelio. Hay muchos evangelios, ¿verdad? Hay falsos evangelios. Pero el nuestro, ¿por qué sabemos que es el correcto? Porque está basado en Cristo y no en el hombre. Porque nuestro evangelio no viene de humana sabiduría o de organización humana, sino viene ligado, viene sometido, viene rendido a la palabra de Dios. Por eso somos muy bíblicos y ortodoxos en lo que enseñamos. No nos queremos alejar de la verdad del Señor que está en su palabra. Sería un anatema, como dicen en Apocalipsis, y a la vez muy peligroso, amados hermanos, vivir la vida de iglesia lejos de la palabra de Dios. Cuarto, la iglesia refleja la gloria de Cristo a través de la santidad y la transformación, ¿verdad? 1 Pedro 1:15 al 16 dice, sean santos porque yo soy santo. Ese es el mandato del Señor. ¿Es posible ser santo? Sí. ¿Es posible ser perfectos? No. Pero ¿qué significa la santidad en este caso? Apartémonos para el Señor. Santidad significa ser apartado para algo. Y en el proceso vamos adquiriendo cada vez más una imagen similar a la de Cristo. Por eso 1 Juan dice, el que dice que es de Cristo debe andar como Él anduvo. Hermanos, si usted no anda como Cristo dice que debemos andar, yo lo digo, pero también la palabra lo puede respaldar, pero yo voy a dar mi opinión. Yo, Carlos, dudaría de usted como hijo de Dios. Nada más. Porque es increíble que uno muchas veces se encuentra con creyentes de iglesia, incluso acá, unos momentos,
que muestran en sus palabras y muchas veces en sus acciones que su corazón está lleno de otras cosas que no es el Señor. Y eso es doloroso, hermanos, porque compartimos con algunos de nuestros hermanos, aún son nuestros hermanos, ni más faltaba, a algunos les falta más conocimiento, a otros les falta ser rendidos al Señor. Y yo solo paro ahí, pero no estoy llamado a participar del pecado de otros. Yo soy culpable de mi propio pecado, pero no, en el amor del Señor, no pidan que la iglesia, como es amor y comprensión, entonces tengamos que tolerar pecado así como nada más. Muy bien, Colosenses 3:10 dice, os habéis vestido del nuevo, hablando del nuevo hombre, el cual es renovado en conocimiento a la imagen de su creador, a la imagen es transformación. De esa manera, hermanos, nosotros mostramos la gloria de Dios. Segunda de Corintios 7:1, miren lo que dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, o sea, no es perfecta aún, pero la perfeccionamos en el temor de Dios. Esa es nuestra tarea y de esa manera mostramos la gloria de Dios. Ahí están los textos en el bosquejo que les envié al interno. Muy bien, hermanos, la iglesia como esposa y cuerpo de Cristo ahora no solamente gloria, sino ¿cuál es la otra? Ya van dos, incorrupción, gloria y ahora poder. ¿Cuál es el poder, hermano? ¿Cuál es el poder que tenemos? Y vamos se me perdió aquí. Ok. Efesios 1:19 y 20. Pablo dice, ¿cuál es el poder? Pablo dice, porque somos, ¿y cuál es la supereminente? Esa es la grandeza, lo que está por encima. ¿Cuál es lo que está por encima? ¿Cuál es la grandeza de su poder para con nosotros? Miren lo que dice el Señor para usted, hermano. Usted es el beneficiario de esto. ¿Cuál? Por eso Pablo decía, yo oro para que ustedes entiendan esto, comprendan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Este poder, hermanos, está en nosotros y quiere actuar. En algunos actúa de una manera más visible, en otros menos. Pero por eso no debemos ni apagar, ni contristar, ni resistir al Espíritu de Dios. Tengamos mucho cuidado. Dice en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso significa, hermano, poder, porque es el poder de aquel que levantó a Cristo de los muertos, actúa en nosotros. Es lo mismo, aquel que levantó a Cristo de los muertos nos levantará a nosotros por la resurrección de Cristo. La iglesia, y estos textos tienen que ver con el poder que está obrando en nosotros. Colosenses, vamos a Colosenses, capítulo 1, creo que es. Muy bien. Colosenses, un momentico, capítulo 1 o capítulo 2, ya un momentico se los digo, porque no lo... Colosenses 1, muy bien, Colosenses 1:28. Miren lo que dice Pablo, miren el trabajo de Pablo. Pablo decía, hablando de la supereminente riqueza de su gloria, lo que Pablo quería que conocer, dice, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, dice en el verso 27 de Colosenses 1. Y dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, hay un trabajo. Cristo es presentado en nosotros y nosotros somos presentados a Cristo. ¿Pero por qué? Dice, por lo cual también trabajo, mire, ese es el trabajo de nosotros, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa como poderosamente en mí. Esto lo dice Pablo, el asesino, el legalista. Él dice, tengo y estoy trabajando según el poder de la carne, no, según el poder del espíritu. Y según la potencia, o sea, la fuerza, ¿no? La energía de él, la cual actúa con poder en nosotros. Por eso dice en Efesios capítulo 3, cuando dice Pablo, dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la altura, ¿cierto? ¿Cuál es la altura o la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios? Y fíjense lo que dice el otro verso, y aquel, verso 20 de Efesios 3,
y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según qué, el poder que actúa en nosotros. Hermanos, qué maravilloso, ¿no? Y a él sea la gloria, ese es el final. No la gloria al hombre, no la gloria a la denominación, no la gloria a la iglesia, dice, y a él sea la gloria en la iglesia. ¿De quién? De Cristo. No en la iglesia de David, no en la iglesia de Virgilio, no en la iglesia de Lutero, no en la iglesia de nadie, porque esta es la iglesia de Cristo Jesús. Dice, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y por último, en estos minutillos que tenemos, ya vimos el tercero, ¿cierto? Vemos tres, ¿no? Entonces, la iglesia muestra incorrupción por la obra del postrer Adán. La iglesia debemos reflejar gloria por la obra del postrer Adán. La iglesia muestra o manifiesta su poder por la obra del postrer Adán. Y ahora la iglesia que se levanta, así como él se siembra. Y eso tendría que ver con los versos que están en 1 Corintios, desde el capítulo 15, versículo 45 hasta el final. Y ya sé que no vamos a alcanzar, pero ahí están en las notas, donde dice, se siembra cuerpo animal, pero se levanta un cuerpo espiritual. O sea, la iglesia debe mostrar más el espíritu que pero si no están bajo el poder del Señor o bajo la vida espiritual del Señor, es carne, no es espíritu. Dice, él dice en 1 Corintios 15, hablando, lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Realmente empezamos como animales, hermanos, enemigos de Dios, irracionales, bestias mudas, como decían de los cretenses, ¿no? Que necesitamos burros para ser exhortados, hermanos, porque no entendemos la verdad de Dios. Algunos hermanos ha tocado meterles duro porque aún no entienden la verdad de Dios, debiendo ser maestros. Hay que animales exhortar, pero algunos tocan unos jalones más fuertes, incluso al mismo liderazgo, hermano. Entonces dicen que el primer hombre de la tierra terrenal viene del primer Adán, ¿verdad? Adán, ¿dónde fue tomado? De la tierra, ¿cierto? Su habitación era la tierra, su misión es labrar la tierra, y cuando murió, él volvió a la tierra, eso fue en Adán. Pero el postrer Adán, ¿verdad? Que es espiritual, que viene de ¿dónde? Del cielo, segundo hombre, que es el Señor. Entonces vamos a tener una nueva origen, un nuevo lugar a donde iremos. Ya no iremos a la tierra en cierta manera, aunque nuestro cuerpo se deshaga en el polvo de la tierra, el Señor nos levantará incorruptibles. Qué mejor promesa y qué mejor gloria. Entonces, hermanos, la iglesia del Señor, como cuerpo y esposa de Cristo, es la continuación, ¿eh? Para ser también formada por Él. Él nos está formando. Recuerden, cuando dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, y durmió ya cuando él cumplió ciertas características, y Adán no supo cómo el Señor formó a Eva. Sí, sacó de su costado, la creó el Señor, le dio vida, la vida de Adán la tiene Eva, por eso la mujer representa la gloria del hombre, la gloria del hombre, y la gloria del hombre es Cristo, ¿cierto? Muchas veces enseñamos, hermanos, que la mujer, en la sujeción de la mujer al esposo por ser la gloria del varón. Eso está en la escritura, 1 Corintios, pero muy pocas veces hemos enseñado y si debemos ser muy sabios en eso, de enseñar también cómo el hombre refleja la gloria de quién, de Cristo. Cómo el hombre debe sujetarse a Cristo. Cómo el hombre debe actuar y pensar como Cristo. Cómo el hombre debe dominar y en realidad ejercer autoridad como Cristo, ¿no? Dice en 1 Pedro 3, 1 Pedro 1, 3 al 5. Porque, hermanos, toda la vida, toda función y propósito de la iglesia debe ser espiritual, pero se refleja. Estamos viendo en Santiago maneras en que los creyentes reflejan que en verdad son salvos. Tengo el privilegio de enseñar este domingo y vamos a seguir en Santiago. Y Santiago nos estaba mostrando de una manera práctica, no teológica, eso vino 20 años después con Pablo, pero Santiago va directo al grano y empieza a decir características. Hermanos amados, si ustedes no están atemorizados por esta enseñanza de la Escritura, no la enseñanza de Carlos, la Escritura, que nos exhorta, nos llama la atención a que, ojo, revisemos nuestras vidas, porque Santiago dice, deben mostrar unas características, si no las muestran, se prenden las alarmas.
Tal vez usted sea de los que dicen Señor, Señor, y cuando llegue el momento dice, yo lo oía, pero nunca lo conocí. Yo lo escuchaba por allá cantando y alabando, pero yo nunca lo conocí. Hermanos, esto es muy serio. Yo cuando me confronto a Santiago me da temor, porque yo tengo que analizarme a mí mismo. Oiga, Carlos, ¿dónde está usted? ¿Está siendo un hacedor, un oidor y no un hacedor? ¿O estoy siendo un oidor y me quedé ahí y quiero ser un hacedor sin ser cambiado? Eso se llama hipocresía o eh, eh, legalismo hipócrita, ¿no? Porque yo quiero que otros vivan lo que yo no vivo. Yo quiero que otros sean santos cuando yo no lo soy. Yo quiero que otros no me mientan cuando yo miento. Yo quiero que otros no odien cuando yo odio. Yo quiero que otros tengan unidad cuando yo soy una de las razones por las cuales la iglesia se puede estar dividiendo. Ojo con eso. Es bueno saber, es bueno hacer, pero es mucho mejor ser. Entonces, 1 Pedro 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva. ¿Mediante qué? La resurrección de Jesucristo entre los muertos. Para una que herencia incorruptible, mira ahí menciona lo que vimos en Corintios, incontaminada, ¿verdad? Gloriosa, pura, inmarcesible, o sea, sublime, no hay nadie más por encima, reservada en los cielos para vosotros. ¿Saben lo que es reservada? Apartado. Nadie quita su lugar ahí. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Cómo así que ser revelada? ¿Acaso no? Sí, posicionalmente tenemos una salvación. Posicionalmente estamos viviendo en una salvación como iglesia, pero esa salvación será revelada en toda gloria cuando estemos con el Señor. Si usted no está dispuesto a orarle al Señor, ni a escuchar al Señor, cuando Él hable, usted tampoco lo va a oír, nunca lo va a oír, porque usted no está dispuesto a orarle al Señor. Por eso las reuniones de oración a veces son tan débiles y tan pobres, porque muchos de ustedes, incluso yo en muchos casos, no queremos hablar con el Señor, ¿no? Sí le queremos pedir, obviamente. Ay, no, qué bonito pedirle, deme, pero que estoy dispuesto a dar, ¿no? Y el Señor nos está exhortando en Santiago precisamente a eso. Ahí están los textos, está en Romanos 6:4, está en Colosenses 2:12 y está en Hebreos 12. Por último, 1 Corintios 15:45 hacia el final. Terminemos ahí en resumen corto. Hay un paralelismo entre Adán y Cristo basado en ¿qué? En el relato de la creación y la caída en Génesis. Por eso dice en el verso 45, ya lo retomamos, hablamos del contexto, no verso 48 al 44. Llegamos al 45 y terminamos hasta el 50, donde dice, y habla lo que ya hemos visto, ¿no? Así también está escrito, fue el primer alma viviente, el posterior espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego viene lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y por tanto, su esposa y amada, su ayuda idónea, llamada así, su plenitud, llamada la iglesia, entonces también es del cielo. ¿Sí? Lo que es terrenal, también lo terrenal. ¿Cuál es el celestial? También los celestiales. Y así como hemos traído la imagen, miren lo que dice, hermanos. Del terrenal traeremos también la imagen del celestial. ¿Cuándo la traeremos? Cuando estemos en gloria. ¿Pero dónde debemos mostrarla? Acá, hermano. Aquí la estamos aprendiendo, conociéndola. Por eso es esta verdad. Pero ¿cuál es la responsabilidad? Vivirla. ¿De qué manera entonces vamos a mostrar la imagen del celestial? O algunos pensarán, no, allá sí, mientras tanto allí yo que hago lo que quiero, porque como soy salvo, no se engañe, mi hermano. La perseverancia del creyente es indispensable, es una doctrina bíblica y tiene que ver cómo está usted recibiendo la verdad de Dios y cómo la está viviendo. No se tolera el pecado en la iglesia, por más iglesia de amor que seamos, no se puede tolerar el pecado, no se puede tolerar la desobediencia. El liderazgo no debe permitir la mala doctrina y la pobre enseñanza. No se le puede experimentar, digo así, al hablar la palabra de Dios, poner a experimentar, hermano. Para eso son los dones. Hermanos, la tarea de ustedes, para cada uno de los que están allá en Zoom, los que están aquí hoy, en esta noche presentes, es la tarea del Señor, no mía, está en la escritura, es ¿cuál es el don? Y sabiendo el don, póngalo a trabajar, póngalo a funcionar. Hay una hermana que está llegando media hora antes a recibir instrucción porque va a ser maestra, ¿cierto? Va a ser maestra. Amén, dice la hermana, muy bien. ¿Por qué está ella solamente? ¿Dónde están las demás damas que quieren ser maestras?
que quieren ser enseñadas en instrucción para levantar una generación en el temor a Dios. ¿Dónde están las demás hermanitas que van a estar sirviendo en diferentes dones y ministerios? Bueno, hermanos amados, debemos mostrar la imagen del celestial, la imagen, sí, del celestial. Adán transmitió su imagen a sus descendientes, que son terrenales, pecadores, mortales y débiles. Así somos, ¿no? Pero Cristo transmite su imagen a los que creen en Él, que somos ya celestiales. Efesios 2, 8, 9 lo dice. Justos, con propósitos, con eternidad, hermanos, con poder, que nace el mismo poder que llevó a Jesús a la resurrección, ahora está en nosotros. Pablo enseña que la obra de Cristo invierte los efectos del pecado de Adán. Hermanos, ¿qué clase de imagen estamos nosotros mostrando? La imagen terrenal, carnal, animal, diabólica, como dice en Santiago capítulo 4, o la imagen celestial del segundo hombre, la imagen santa, justa, pura, de unidad, en el vínculo del amor, en el vínculo, en la unidad del espíritu, hermano. Traer la imagen celestial también significa tener esperanza y la certeza que un día veremos a Cristo cara a cara. Dice 1 Corintios 13:12, y voy terminando con esos dos versos. Ahora vemos por un espejo oscuramente. ¿Cuál es el espejo, hermanos? ¿Cuál es el espejo por el cual vemos? La palabra de Dios. Y ahí estamos viendo oscuramente, estamos apenas abriendo una pequeña cortina. Yo cada vez que estudio la verdad y veo tanto, yo me asusto y digo, Dios mío, ¿y a qué hora vamos a vivir todo esto? Yo entro a la verdad y empiezo a estudiar de manera personal y el Señor me muestra aquí, me muestra acá, me muestra allá. Y Dios mío, ¿ya a qué horas enseño a la iglesia? ¿Y la iglesia a qué hora va a vivir esto? Hermano, todo eso es obra de Dios. Pero si no nos vemos inmersos en la palabra del Señor, hermanos, vamos a seguir siempre oscuramente conociendo las cosas. Bueno, en 1 Corintios Pablo dice, vemos por espejo oscuramente, mas entonces le veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, ya en su totalidad, la parte espiritual del alma, cuerpo, alma, espíritu, en una sola unidad cuando estemos en gloria. Miren 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado. Miren lo que nos espera, hermano, lo que hemos de ser. Todavía no, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esa es la meta y el destino final de los que formamos la iglesia, reflejar plenamente la imagen celestial de Cristo. Mis amados hermanos, con esto terminamos para la gloria del Señor este camino que iniciamos conociendo a la iglesia de Cristo como un cuerpo a través de Génesis, Romanos, 1 Corintios. Vamos a tomar un descanso, por decir así. Vamos a enfocarnos ahora en Marcos. El próximo estudio vendrá sobre Marcos, la alimentación de los 5,000. Vamos a ver el Señor, nuestro Señor, para que conozcamos a Cristo. Les invito, mis amados, a que me acompañen presencialmente para la gloria del Señor, para que podamos unificar en la unidad del Espíritu y en la unidad como iglesia una enseñanza coherente, correcta y bíblica para conocer al Señor. No para ser llenos simplemente de un conocimiento, de una inteligencia, sino para hacer lo que el Señor quiere que seamos y así entonces vivirlo como lo somos. Vamos a terminar con una palabra de oración, mis amados hermanos.